La reacción del gobierno dominicano al informe de Transparencia Internacional divulgado por Participación Ciudadana, colocando a la República Dominicana entre uno de los países más corruptos, de 185 países, República Dominicana, 180 países, República Dominicana ocupa la posición 135, con 29 puntos de 100 puntos en la clasificación de corrupción a nivel mundial. Dice el Procurador General de la República, en nombre del gobierno dominicano, que donde hay un corrupto hay un corruptor, y que en República Dominicana hoy se está haciendo lo que nunca antes se había hecho contra la corrupción en el país. Bueno, esa es una afirmación muy firme del Procurador General de la República y refleja un convencimiento de Jean Alain Rodríguez de que él está haciendo un gran trabajo. Yo no sé si hay valentía, desconocimiento, cinismo en eso que ha dicho el procurador, y digo esto con todo respeto, no tengo nada personal contra él, porque ese argumento, por demás baladí y ya muy manoseado, de los políticos, cuando están en la oposición acusan a los gobiernos de turno de ser los más corruptos y ellos prometen que no habrá corrupción. Una vez que están, dicen sí, pero hay que ver la corrupción privada también. Miren, no existe corrupción privada. La corrupción es porque hay dinero público de por medio. A que participe un empresario, alguien del sector privado. Bueno, pero la culpa finalmente de esto la tiene el sector público. Por ejemplo, si hay contrabando en las aduanas, corresponde a los funcionarios de aduana evitar ese contrabando. Que hay un empresario que ofrece soborno, bueno, pues entonces debe ser denunciado y sometido a la justicia. De igual manera en cualquier frontera, de igual manera en impuestos internos, en Hacienda y donde sea, o en contrataciones públicas, si hay un agente privado, alguien del sector privado, que ofrece dinero a cambio de un favoritismo, eso es un hecho de corrupción que debe ser denunciado y sometido a la justicia. Pero si no hay un actor público que conviene con el actor privado, entonces no se da el hecho de corrupción. Así que dejémonos de cuento con eso de que hay que ver la corrupción privada. La corrupción es pública. Claro, la corrupción en su definición estricta y jurídica se relaciona con la administración y dilapidación de los bienes públicos. Cuando se habla de corrupción en el sector privado, es que el sector privado utiliza la debilidad del Estado en la supervisión, en los bajos salarios, en la inexistencia de normas. Y conviene con alguien del sector público. Para aprovechar los bienes del sector público. Claro, pero tiene que haber un actor público que entonces acepte el soborno. Es decir, el corruptor no tiene éxito si el proclive a la corrupción no acepta la propuesta. Entonces, por eso existe lo que se conoce como impunidad. Y es que el que debe perseguir, el Estado, y en este caso la Procuraduría General de la República, como interesada en representar los intereses de la sociedad, debe hacer todo lo posible para que la ley se aplique por igual a todo el que viola la ley en relación con los fondos públicos. Es una responsabilidad del Ministerio Público. Los fiscales tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción. Por eso existe la Procuraduría General de la República, y dentro de la Procuraduría existen las Procuradurías especializadas. Existe dentro de la Procuraduría una Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa. Sí, PEPCA, así que se llama, ¿verdad? PEPCA, sí. La directora, ¿cómo se llama? Se llama Laura Guerrero Pelletier. Que por cierto es una persona que ha abandonado por completo su buena vocación que ella tuvo en el pasado de decir lo que se estaba haciendo contra la corrupción. Pero yo no la culpo a ella. Este procurador, desde que llegó, centralizó la comunicación. Fíjate que le prohibió a las fiscalías a nivel nacional dar declaraciones a la prensa. Todo se despacha desde la Procuraduría General. Entonces antes tú veías en una región, una provincia, que esa fiscalía informaba, y ya los periodistas contactan muchas veces desde aquí por un caso diciendo no, yo no puedo si no me autorizan desde allá. Tú sabes que la Procuraduría General de la República emitió esta semana, una nota de prensa anunciando el sometimiento a la justicia de una joven de 20 años en Ocoa,
por supuestamente haber abortado, ¿verdad? Eso lo hizo la Procuraduría. No había ninguna investigación, dice la Procuraduría que estaba investigando. Le dieron 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Una eficiencia que sería envidiable en otros casos. Obviamente no hay una investigación sobre el caso y además no le permiten ni siquiera a la madre de esa joven verla. Tampoco le permiten a un hijo de 1 año y unos meses que tiene, o de 2 años, ver a su madre tampoco. Eso es un abuso. Entonces, por partida obviamente, el rasero es muy distinto. Por ejemplo, todas las personas acusadas por recibir los 92 millones de dólares que confesó Odebrecht de soborno, recibieron todo el tiempo la información y los datos y un tratamiento muy cortés en libertad, ¿verdad? Hasta que un tribunal conoció las medidas de coerción y se dictó prisión contra ellos. Y de nuevo están en sus casas ya. Pero ya están en sus casas. Esta joven no tiene libertad y eso es una acción de la Procuraduría. Entonces, obviamente, para aplicar el artículo 317 del Código Penal, la Procuraduría es muy eficiente. Incluso comete injusticias como la de pedir medidas de coerción sin investigar a una persona. Esa persona no tiene recursos, probablemente los abogados que tiene no han sido... Y a ella nadie le ha comprobado esa acusación. Simplemente hay una acusación, ella ha dado una explicación. Ya, pero digo, sin embargo, se han cebado contra ella. Lo que estoy queriendo es hacer un paralelismo sí, entre lo que el Procurador General de la República dice que se está luchando contra la corrupción en la República Dominicana, y tú dices, bueno, ¿qué pasó con el suicidio en Oizoe y las personas que formaban parte de una red de corrupción en las escuelas públicas y en la construcción de escuelas ordenadas por el Estado? Hubo unas condenas, pero a gente de cuarta categoría. Con el caso de soborno comprobado y admitido para la compra de los aviones Tucanos. ¿Dónde se fue la investigación? ¿Qué pasó con lo que demostró la investigación hecha por Alicia Ortega en la oficina del Metro de Santo Domingo? Ahí ni siquiera se ha levantado un caso. ¿Qué ha pasado con las denuncias que ha habido en relación con los Tres Brazos, por ejemplo, o las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, por ejemplo? Bueno, al exdirector de SEA lo acaban de nombrar. Bueno, entonces, obviamente, el caso de Odebrecht también, que está ahí, y hay muchos otros casos que igual se pueden relacionar con la actuación del Ministerio Público, o se está persiguiendo al exdirector de la ONSA por el crimen que se cometió contra el abogado Junior Ramírez, por ejemplo. Pero de todos modos uno dice, bueno, la acción del Ministerio Público de lucha contra la corrupción todavía no es lo... La sociedad ha estado en la calle reclamando es sumamente lucha débil, contra pero la sobre corrupción. todo que la gente le quede claro eso, porque eso es un chantaje y hay mucha gente que se confunde. No existe una corrupción pública y una privada, es corrupción. Y si participa alguien del sector privado es porque tiene el cohecho, la connivencia, ¿verdad?, el acuerdo con alguien que está en el sector público, que es el que administra los fondos públicos. Si se da entre partes privadas, entonces eso es una estafa, pero no es corrupción. Yo no considero que lo de transparencia sea ninguna exageración ni mentira. Transparencia está midiendo con un método que tiene para hacerlo en Estados Unidos, o en España, o en Alemania, o en Finlandia, o en Haití, o en Venezuela. Un método de medición, y así ha incluido a la República medición Dominicana. De una percepción, y esa percepción la gente no tiene. Yo creo que la gente la tiene hasta peor todavía. Ninguna exageración. Además, Participación Ciudadana ha sido el capítulo dominicano de transparencia, que lo ganó en un concurso y con muy buena presentación que hizo, cuando en realidad era Funglode que quería ser el capítulo dominicano de transparencia, siendo entonces presidente. No, pero ese era un chiste. Presidente de la República. Pero Funglode no soporta una investigación. Pero Funglode aspiraba a ser. Señores, eso hay que decirlo, tenemos que recordarlo. Funglode quería ser y optó para ser el capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Bueno, será por los cristales que tiene el edificio, ¿verdad? Yo no veo transparencia. ¿Tú no lo sabías eso? No, pero eso es un chiste muy bueno, eso hay que celebrarlo. Vamos a una pausa.
El oftalmólogo de origen dominicano en Estados Unidos y particularmente en la Florida, Salomón Melgen, fue encontrado culpable por un jurado que analizó los 77 cargos que le imputó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tuvo a sus fiscales investigándolo en relación con el fraude que habría cometido a dos instancias de prestación de servicios de salud, el Medicare y el Medicaid en Estados Unidos. Y eso, la acusación fue de haber defraudado con 105 millones de dólares y de haber causado además daños y torturas insoportables a personas que acudieron como pacientes en las clínicas que tenía el doctor Salomón Melgen, particularmente con el uso de un medicamento llamado Lucentis, que es un medicamento que se aplicaba hasta 4 porciones, 2 y 4 porciones a pacientes. El medicamento viene para ser utilizado en una sola porción. Esto fue debatido, discutido. Un jurado lo encontró culpable de 67 de los cargos que se le imputaron. El juez que conoció de este caso esperó largos meses para emitir su sentencia e incluso esperó el juicio contra Bob Menéndez en New Jersey y contra el propio Salomón Melgen en New Jersey, que es un juicio que finalmente quedó sin decisión. De nuevo está el Departamento de Justicia renovando las acusaciones contra ambos porque no hubo decisión o sencillamente quedaron sin penas. Que ese es otro caso, es el caso de... Pero es el caso del financiamiento ilegal y de influencia para un... Y es el delito del senador. Una diligencia que hizo el senador para favorecer un contrato de Bob Menéndez. Es el delito del senador y el socio, y quien habría pagado aviones, a quien habría pagado viajes a Francia, quien había hecho las gestiones para facilitarle novia supuestamente, habría sido Salomón Melgen. Bueno, pues ayer se anunció la sentencia contra Salomón Melgen en el Tribunal de Florida, en donde se conoció este caso particular. Él estaba en prisión domiciliaria, había pagado creo que 15 millones de dólares de fianza para estar en prisión domiciliaria en su residencia. Le habían quitado el acceso al bote, le habían quitado el acceso a su avión y le habían prohibido también ejercer, pues las funciones de médico que había ejercido. 17 años de prisión y te debe pagar, devolver 42 millones de dólares. Esa es la decisión del juez Wells, ese es el apellido del juez, quien conoció durante un largo periodo este proceso y acaba de dictar esta sentencia. Es una sentencia de algún modo equilibrada porque había gente que pensaba que Salomón Melgen lo mínimo que iba a obtener eran 30 años, sobre todo por los testimonios que se ofrecieron. Pero él debe enfrentar otra situación, Fausto. No, ahora vienen todas las acusaciones de las personas afectadas que ya contrataron abogados para que van a demandarlo ya de manera civil por daños causados por él. Lo más probable es que todo lo que esté a su nombre de su patrimonio va a ser confiscado, ya sea por el Estado como tal, el gobierno de Estados Unidos, y luego por esa sentencia que muchas serán falladas a favor de los pacientes y conllevarán compensaciones económicas. Tú sabes que había abogados que hicieron durante todo el proceso contra Salomón Melgen en Estados Unidos y particularmente en la Florida, pusieron hasta anuncios, Gustavo, pidiéndole a las personas que habían sido tratadas por el doctor, que se querellaran, porque ellos le iban a llevar los casos. Eso es lo más usual en Estados Unidos. Común eso es muy común cuando pasan esos casos, ya con un profesional de la salud, puede ser una compañía que preste un servicio como de autobuses, barco, aviones. ¿Tú recuerdas el avión famoso que vino de Massachusetts, que iba a pasar por Nueva York, que se cayó en Nueva York? Ahí había muchas personas oriundas de Baní, porque en Boston hay un barrio llamado Jamaica Plain. Ese es el famoso vuelo 184. Exactamente. El Jamaica Plain es un lugar donde viven muchos vanilejos. Y entonces esas oficinas de abogados se trasladaron aquí, pusieron anuncios, instalaron algunos hoteles, oficinas temporales para que la gente fuera y tratara sus casos. Y le decían, no acepten que le paguen, no cobren nada, y vamos a buscar más dinero. Y mucha gente lo hizo y recibió un buen dinero. Bueno, pues así se hizo también en la Florida con relación a los pacientes
que recibieron supuestamente daños, porque ya había personas que, por ejemplo, ya habían perdido por completo la visión de un ojo. Y él le aplicaba el tratamiento y le cobraba por cada consulta y le cobraba grandes cantidades de dinero por un tratamiento a un ojo que ya no veía definitivamente Bueno, nada. el dinero se le cargaba al Estado, Medicare, al pero Estado, sí. el daño, la lesión posible en su cuerpo, en su visión, entonces es un daño para el paciente, ¿no? Ya. Entonces, con todo lo que se conlleva. Bueno, y todo el mundo sabe y conoce la influencia que tuvo el doctor Salomón Melgen en la República Dominicana y también en Estados Unidos con los llamados Super PAC, que eran los recursos, las grandes cantidades de dinero para financiar actividades de legisladores o de candidatos en diferentes procesos. Sobre todo a su amigo Bob Menéndez. Sobre todo a Bob quien a Menéndez. su vez le hizo unas diligencias en el Congreso tratando de que Estados Unidos presionara al Estado Dominicano para poner en vigencia un contrato raroso, muy ventajoso. El de los rayos para X. una inspección de unos rayos X. Aquí se hizo una campaña diciendo que sin eso el país iba a llenar de drogas y todas esas cosas. Y que todo eso Entonces él había comprado a la familia Beauchamp ese proyecto, ese contrato del Estado Dominicano, una concesión que fue una concesión que se le dio Hipólito Mejía a la familia, a Belinda Beauchamp, en realidad a la viuda de Beauchamp Javier, para que ellos hicieran como el negocio con la inspección vía rayos X de los puertos dominicanos. Eso lo compró a precio de vaca muerta, Salomón Melgen, y con eso Salomón Melgen iba a ganar, dicen que los cálculos eran sobre los 500 millones de dólares que se iba a ganar, y esto llegó incluso al Tribunal Constitucional, en donde se encuentra de la República Dominicana. Pero aquí la familia Castillo el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria y Comercio, el CONEP, la Cámara Americana de Comercio, todos hicieron recursos en contra de que se hiciese esa concesión. Que no solo era por lo costoso, sino que eso era un asunto de un privilegio irritante. Eso va contra la propia Constitución, ¿verdad? Porque aquí, ¿por qué hay que darle a una estaban persona creando un monopolio, Claro, un monopolio. Y con ese favoritismo. Eso, desde que comenzó ese espurio, desde que el presidente Mejía se le antojó darle ese regalo a esa familia. Entonces aquí la familia Castillo, pariente de Melgen, defendió eso como una cuestión patriótica, y además que el que se oponía era porque estaba a favor del narcotráfico. Y como siempre, discursito conocido. Sí. Pero lo que había detrás era un gran negocio, negocio espurio. Tú sabes que Melgen tenía, bueno, muchos amigos y hacía muchas actividades aquí con muchos recursos, muy ampuloso todo. Melgen estableció un periódico en Estados Unidos, se llamaba Vox Populi. Un periódico digital. Bueno, era él quería, porque el portal que maneja el hombre ultraconservador, el Breitbart. Breitbart. Sí, lo atacó mucho a él y a Bob Menéndez, ¿verdad? Entonces, un poco para defenderse, porque en ese portal fue que publicaron todo aquello, de que él hacía aquí orgía, inclusive unas mujeres que le habían pagado unos servicios sexuales, que ellas decían después que no se les pagó lo que habían convenido. Todo esto fue un escándalo, ¿no? Bueno, y se acusó a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República de haber vendido la dignidad de la República Dominicana, porque vinieron unos agentes del FBI a investigar esas cosas. Sí, y aquí hubo interrogatorios. Hubo una carta de doctor Castillo quejándose amargamente con las autoridades norteamericanas, porque se había... ¿Tú te recuerdas de esa carta, verdad? Sí, acento la publicó, o sea, que habían desconsiderado a él, a su familia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues todavía no concluye el periplo del doctor Salomón Melgen, porque esta es la decisión del juez que conoció el caso, en donde el tribunal, el jurado que lo encontró culpable de 67 de los 77 cargos, ya tomó su decisión. Ahí concluye esa parte. Ahora vienen las acusaciones particulares por daños privados. Exactamente. Que fueron, por supuesto, muchas personas. Las clínicas fueron cerradas. Hay que ver cómo podrá él responder por estas acusaciones. Además de que él va a tener que cumplir 17 años de prisión. Lo más seguro es que las autoridades estadounidenses, que él tendrá entre 80 y 85 de nuevo hagan años. Indagaciones aquí, porque él tiene bienes en República Dominicana, doctor Melgen. Entonces, todos esos bienes probablemente sean objeto de confiscación y reclamo por parte de las autoridades norteamericanas.
Bueno, habría que darse cuenta si hubo algún tipo de operación en este proceso, en estos años. No, si ha es que el pasado. problema es que él debe buscar ese dinero líquido. Y yo En no, Ingenio ahí hay una casa en en todo, Casa ajá. Campo. Entonces, ese dinero, ¿cómo lo va a obtener? Lo más probable es que tenga que vender, tengan que ejecutar esa propiedad, es lo más probable. Ya, ya, bueno. Señores, le damos seguimiento a esto. Por supuesto, siempre le hemos dado seguimiento con todos los detalles y Acento ha sido el medio que ha publicado con más observación, con más detalles, todo este proceso. Mucha gente se enteró y vio el seguimiento que le dimos al caso de Salomón Merlin. No concluye todavía, seguiremos poniendo la atención, por supuesto. Igual los medios en Estados Unidos estaban también atentos a este caso. En un momento retornamos. Bueno, sigue dando de qué hablar el documento que recientemente puso en circulación y ha estado divulgando un grupo de partidos de la oposición, que ellos dicen que no son un bloque, pero todo el mundo le llama bloque. Ellos dicen que ellos tienen, que es un espacio de coincidencia, no un bloque, pero para fines de la gente es un bloque de partidos de oposición. Y se ha estado hablando de esas propuestas respecto a la ley de partido y a la reforma de la ley electoral. Y ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia, por voz de su vicepresidente ejecutivo, el doctor Sergio Tulio Castaño Guzmán, emitió un documento interesante donde disecciona un tanto ese documento de los partidos, alaban, resalta y valora esa propuesta porque dicen que son importantes, sobre todo el control sobre financiamiento público y privado, que a la mujer no se le siga haciendo truco, porque se sabe que los partidos muchas veces para llenar la cuota colocan una mujer, luego lo hacen renunciar, o por cualquier causa, si ella fallece, si ella falta o si ella renuncia, entonces colocan a un hombre y los partidos han estado exigiendo que si eso ocurre, sea una mujer la que sustituya a una mujer, para que no haya este tipo de truco. En lo que sí fijo se distancia es que dice que, bueno, hay una modalidad que han propuesto estos partidos, que es que dicen que las elecciones primarias no sean con un único padrón, sino que sean cada partido con su padrón, pero que el partido que se acoja a realizar esta primaria debe hacerla al unísono con los demás partidos y que sea de manera obligatoria que se someta a esa verificación de la Junta y a esa organización de la Junta. De igual manera también proponen que el voto del ciudadano sea obligatorio y en esa parte Finjus toma distancia y explica por qué eso sería contradictorio incluso con la Constitución y contradictorio con el hecho de que los partidos son asociaciones libres y entonces se violaría ese principio. Yo creo que esto es interesante de todas maneras para ese grupo de partidos que han seguido concitando apoyo con su propuesta. Bueno, Gustavo, poco a poco el país va avanzando en la discusión sobre este tema que ha generado tanta discordia y que sobre todo tiene al Partido de la Liberación Dominicana en un debate que ya traspasa los límites del debate jurídico, que es un debate político el que existe en ese partido político. Pese a que el comité político decidió igualmente dejar a los legisladores en libertad de tomar la decisión. Libertad entre comillas. Que ellos, sí, pero lo dijo, bueno, ustedes decidan lo que ustedes entiendan en el Congreso cuando se someta a la propuesta de ley de partidos políticos. Se ha ido llegando poco a poco a un consenso, Gustavo. Parece que la opinión generalizada es que las primarias se realicen con el padrón de la Junta Central Electoral y que las primarias puedan reflejar... No con el padrón de la Junta, es con el padrón de cada partido, pero supervisado por la Junta Central Electoral. Sí, sí, sí. Bueno, pues la idea es que poco a poco parece ser que se van unificando los criterios sobre este asunto y que avancemos y definitivamente salgamos de esta discusión ya en donde se ha invertido demasiado tiempo para llegar a un consenso. Estos partidos se han puesto de acuerdo, se puede decir, bueno, que son solo los partidos de la oposición, que no suman muchos legisladores, cuando tú sumas la totalidad de los votos que tienen estos partidos, creo que llegan a 67 votos,
en la Cámara de Diputados principalmente. En el Senado tienen tres votos, 2 votos solamente. Yo no contaría mucho con lo del Senado. Primero por el número, que es mínimo. Y segundo, yo diría que ahí cuentan con uno. ¿Con paliza? Sí, yo creo que pueden contar de manera segura con paliza. No, pero hay una senadora, Gustavo, ahí, que es una persona con mucha firmeza. ¿Cuál es esa? La senadora del PRM que estuvo... El PRM no tiene senador. No, sí, es verdad, tienes razón. Tiene un senador en el Seibo. En el Seibo. Que uno no sabe de qué lado realmente ya está. Y los reformistas uno nunca sabe tampoco. Ya. Entonces en la Cámara de Diputados... así no es senador. Él es senador, sí, pero bueno. Lo vi con Danilo Medina, muy contento. No porque esté con Danilo, sino que los reformistas uno no sabe finalmente con quiénes terminan. Y lamentablemente yo tengo amigos reformistas, pero ellos saben que es así. Ellos saben. Peña Gómez cometió ese error, lo cometió después Miguel Vargas y lo cometió ahora mismo PRM. Esos son unas candidaturas que se les regalan a esa gente que después quién sabe lo que hacen con ellas. Yeah. Bueno, en la Cámara de Diputados parece que hay ciertos movimientos y ciertos acercamientos tratando que ese grupo de legisladores del PRM converse, o no sé si podrán ponerse de acuerdo, con los legisladores leales al expresidente Leonel Fernández para poder tener una especie de veto, porque la otra discusión es que se necesita para esas leyes una mayoría calificada. Si fuera así, entonces no sería tan fácil a una de las corrientes, que es la del presidente Medina, pasar el rol a las demás. A Leonel Fernández y a los demás partidos. Incluyendo a Leonel. ¿Y tú crees que si se suman los votos de Leonel junto con los de la oposición? Podrían tener por menos de derecho a veto y la posibilidad de vetar y obligar entonces a que se negocie un proyecto de consenso. Ya, ¿y con cuántos legisladores cuenta en la Cámara de Diputados Leonel Fernández? Tiene el presidente. Tiene el presidente y tiene, se supone, decenas. Uno no sabe. Ellos dicen de medio de broma, muchos de los PLDistas, que no son de la gente de Leonel precisamente, que cuando ya hacen esa lista, cuando terminan de cantar los nombres, ya se le han ido 2 y 3. Eso le pasó aquella vez con los senadores en el 15, cuando se estaba discutiendo aquello de si se reformaba la Constitución. Ya. Que la acababan de leer. Pero eso fue en el comité político. No. Después del comité político, que decían mucho que había un tranque, que si no, que si este leal. Leyeron de que la lista de senadores fue un globo, y cuando ya terminaron de leerla... Faltaban 2. No, ya hubo varias decepciones. Bueno, pero si hay tanta coincidencia entre Leonel Fernández y la oposición, eso puede configurar desde ya un bloque. Pero no es que hay tanta, como tú dices, coincidencia. Hay acercamiento, hay conversaciones. Habría que ver si se llega a algo. Porque Leonel escribió un artículo el lunes pasado diciendo que como que rechazaba una de las propuestas de los partidos de oposición. Es la de la obligatoriedad de que sean simultáneas. Eso es. Él quiere que sean totalmente libres y que cada partido decida cuándo y cómo. Esa es su posición. Esta es una posición intermedia. Con su propio padrón. Sí. Los partidos dicen sí con el propio padrón, pero quien se acoge a la ley debe entonces hacerla cuando diga la Junta, al unísono. Al unísono. Bueno. Vamos a esperar entonces, Gustavo, a ver si se da que el Congreso Nacional asuma la responsabilidad independiente, cada legislador, tomando en cuenta a los electores que lo votaron en sus comunidades, y finalmente se apruebe una ley de partidos políticos equitativa. Esto está chistoso. No. Sí, primero con lo de Funglod y ahora con eso. ¿Y desde cuándo los legisladores de este país, ni de ningún país, de que hacen una labor pensando en los quienes votaron por ella? Claro, en Estados Unidos, cuando... ¿Dónde? En diferentes estados en donde hay, por ejemplo... O sea, el votante se llama lobby. No, hay productos, hay medicamentos, sí. Hay representación. La Asociación de Rifles compra media humanidad y el lobby de la farmacéutica que ha impedido cualquier reforma seria del sistema de salud. Yeah. Y aquí ni se diga. Bueno. Señores, Gustavo es un poco descreído de estas cosas, no le hagan mucho caso. Un poco. Hasta totalmente descreído. Que pasen buen fin de semana. Buen fin de semana.